bueno estar en conexión y qué bueno poder disfrutar con las personas, con la familia, con los amigos acá. Y quiero tomar enseguida la palabra y hoy la enseñanza, la charla que quiero compartir con ustedes tiene por nombre Tengo miedo. Así, tengo miedo, yo tengo miedo. Cuando hablamos de temor, nosotros tendemos a poner sobrepecho a las cosas y decir, yo no tengo miedo. No, eso es para los cobardes, eso es para las personas que no tienen seguridad en sí mismos. Pero quiero decirte que todos vivimos y pasamos o experimentamos miedo en algún momento o en muchas áreas de nuestra vida. Quizá lo muy probable es que no logramos identificar, pero vivimos en tiempos donde muchas situaciones nos traen miedo. Nos traen miedo a hacer un negocio porque se va a caer. Tenemos miedo a escoger una carrera porque puede que no nos funcione. Tenemos miedo a dar el paso de ir y casarnos con nuestra pareja porque sencillamente no va a funcionar. Es que si me caso puede que entonces luego él me deje, entonces quede, o ella me deje, etcétera. Tenemos muchos miedos y cargamos miedos. Quizá no se reflejan en ese pavor que uno está acostumbrado a ver como miedo, pero sí vivimos con miedo a muchas áreas. En la medida que pasa el tiempo hay muchas más cosas y más noticias que nos traen miedo. Nos da miedo la situación del país, nos da miedo la seguridad, nos da miedo muchas cosas. Y hoy quiero que hablemos de este tema y quiero que tú ayudes a cierres tus ojos para entregar este tiempo en manos de Dios. Padre, gracias por esta mañana y queremos entregar este tiempo en tus manos, que tú hables a nuestro corazón y nos enseñes algo nuevo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué es miedo? ¿Qué es exactamente miedo? Yo quiero que pienses en eso. ¿Qué es miedo entonces? Y yo podría definir miedo como un sentimiento de angustia que experimentamos cuando hay peligro o se piensa en el peligro, sea este real o imaginario. Me encontraba con una persona estos días y me dijo, ay, hay veces que no puedo dormir, no sé qué me pasa, tengo pavor, veo imágenes, veo cosas, pero solo están en su cabeza, son sueños solamente. Pero esto le traía miedo. Yo me puse a hablar con él y eso fue una confirmación para yo decir, entonces sí voy a enseñar de esto que ya lo tenía preparado desde antes. Entonces yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que pasa cuando el miedo toma las riendas de tu vida? Porque sí lo hace, sí pasa. Y el miedo se mete dentro de nosotros hasta llegar a los huesos y genera muchas cosas en nosotros que no nos permiten funcionar correctamente. Ahí está la definición de miedo, se lo vuelvo a repetir. Es un sentimiento de angustia que se experimenta cuando hay un peligro o se piensa en él, sea este real o imaginario. Pastor, yo conozco a Dios hace mucho tiempo, yo no sufro de miedo, pero déjame decirte que no te engañes, porque una de las cosas que genera el miedo es que nos lleva a mentir y a mentirnos a nosotros mismos. Ayer vi un video, es viejo, porque yo creo que en alguna ocasión hace un par de años lo había visto, pero ayer me llegó y no sé por qué lo abrí. Y era un operativo donde entraban a una casa y iban a un operativo de la policía entrando a una casa para sacar a una mujer 22 años, la cual estaba golpeada hasta el cansancio, no se le veían los ojos de lo moreteada que estaba. Y la policía le dijo, venimos aquí a llevarte, tenemos una denuncia que tu esposo te pega, te maltrata. Y ella dijo, no, fue que me caí de la moto y me caí de la moto y me golpeé. Y era evidente que no eran golpes de caerse de moto. Y el policía le decía, estoy aquí para ayudarte. Pero obviamente el policía no podía hacer nada si ella no hacía la denuncia. Entonces el policía se le acercó, le dijo, dime qué es lo que te pasa porque te vamos a proteger. Y la chica decía, no me pasa nada, yo estoy bien. Y yo decía, ¿cómo es posible
que pase eso, pero era el miedo que esta mujer tenía a su pareja. Al final entró la hermana de ella, que fue la que puso la denuncia, y le dijo: hermanita, tú no eres así, tú eres muy bonita. Y le habían cortado el cabello, estaba como hombre. Le dijo: tú no eres así, tú eras hermosa, mira. Y ella se fue en llanto, y entonces el policía dijo: sí me pega. Entonces el policía enseguida la tomó y la llevó. No sé si capturaron a la persona, no sé, etcétera. Pero el hecho es que estaba llena de pavor, tenía miedo y no le dejaba ver la realidad. Y muchas cosas en nosotros son igual. Nos bloquean, nos hacen mentirnos, que no nos permiten ver la realidad, que estamos viviendo una vida llena de miedo. Y en la Biblia vemos ejemplos, no es que los grandes hombres no tuvieron miedo. Vemos a David en el Salmo 56:3 que dice: pero cuando tengo miedo, en ti pondré mi confianza. Eso significa que David experimentó miedo. El gran Job dice: el miedo se apoderó de mí y mis huesos temblaron. ¿Usted sabe qué está diciendo Job? Algo vino que lo hizo tener miedo y temblaba de miedo. Temblaba. Usted dice: pero yo no tiemblo. Bueno, él sí temblaba. Y yo no sé si usted ha experimentado, y le puedo decir que estar acá arriba da miedo. La primera vez que subí a un escenario, bueno, subí no, estaba al mismo nivel del piso, fue a la edad de 15 años, en otra iglesia, y me cogieron así: tú eres el que tienes que dar una predicación. Delante de toda la iglesia, era el Día de los Niños, tenía 15 años, entonces me cogieron a mí, me dieron todo lo que iba a predicar. Pero en esa iglesia, el atril aquí es, no se pueden esconder detrás del atril. Pero en aquella iglesia era un banco inmenso. Usted se metía ahí y si yo se me agachaba, nadie lo veía porque era inmenso. Entonces yo pasé al atril y yo dije: bueno, os voy a enseñar acerca de el amor. El amor. Yo temblaba de miedo. Recuerdo eso como si fuese ayer. No podía. Y otra cosa era que se me salían las lágrimas. Pero yo no estaba llorando de que estaba triste. Entonces aquí abajo tenían un hueco y entonces ponían bebidas, agua. Y yo: un momento, por favor. Fue difícil. Y cuando leía esto de Job, yo me acordaba de eso y decía: ese día yo estaba lleno de miedo. Nosotros sí tenemos miedo. Sí podemos vivir y experimentar miedo. Y quiero enseñarte 4 efectos del miedo en nosotros. 4 efectos. Pueden haber más, pastores. Yo he vivido otras cosas, sí, pero estas 4 encierran una gran cantidad. Y la primera es que el miedo paraliza. El miedo te paraliza, te lo voy a decir así. El miedo te paraliza, no te permite avanzar e ir por más. David dijo en el Salmo 143:4, dice: estoy perdiendo toda esperanza, quedé paralizado de miedo. El gran David, el que mató al gigante, el que cuando vio al gigante dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y era un jovencito, un adolescente, y se enfrentó a aquel gigante lanzándole la piedra. Ahora David está perdiendo la esperanza y tiene miedo. Se paralizó, el miedo lo paralizó. David, ¿qué pasaba? No vamos a concentrarnos, pero el hecho es que experimentó miedo. Y en medio de ese experimentar miedo, David, yo te puedo decir que a nosotros nos pasa igual. Y tenemos cosas por hacer. Y a los jóvenes van a hacer un parcial, un examen, y se van a enfrentar a un gran profesor de esos que no les pasa a nadie. ¿Dónde está Jorge? No está aquí. Él estaba hablando conmigo de los exámenes, de las evaluaciones, de los parciales. Y se paralizan. Pues experimentamos miedo. Pero yo te tengo una gran noticia.
lo que Dios dice cuando el miedo viene a ti y te paraliza. Dice 2 de Timoteo 1:7, dice que Dios, te has recibido de Dios un espíritu de valor, de amor, de entusiasmo, y no un espíritu de timidez, de cobardía o derrota. Eso está diciendo Dios. Yo quiero animarte hoy. Si el miedo te ha paralizado, lo que Dios depositó sobre ti es su mismo espíritu, y el espíritu de Él es un espíritu que te empuja a la victoria, porque Dios siempre va a ganar. Él es victorioso y es lo mismo que ha depositado sobre ti. Ese es un espíritu valentía dado por Dios mismo. No te lo dio un fantasma, no una divinidad lejana, no un cuento de allá del pueblo, no, te lo dio Dios mismo, aquel que venció la muerte y que va a volver a la tierra un día triunfante. Si no lo sabías, quiero decírtelo, Jesucristo ya vino como un cordero, pero ahora va a volver ahora como el gran rey a reinar y a triunfar sobre la tierra. Amén. Y es ese mismo espíritu de Él que está en ti. Y quiero que tú sepas, el espíritu de Dios está en ti. El espíritu de Dios está en ti. Amén. Entonces, así que si el miedo te paraliza, yo quiero animarte a que no dejes de moverte. No dejes de moverte. Te paralizó para hacer un negocio. Vamos, intencionalmente tú dices, yo voy a dar el paso para hacer mi negocio, para montar empresa. Si el miedo me paraliza para hacer el examen, entonces voy con todo a hacer mi examen. Si el miedo te paralizó para poder decirle a esa mujer por la cual has estado desvelándote todo el tiempo, a los chicos, que sea tu esposa, vamos, atrévete a decirle. Pero no dejes que el miedo te paralice. Si el miedo te paralizó para no denunciar, como en el caso de que les puse, a ese hombre que te está maltratando, entonces ve y toma acción y denúncialo. Pero no puedes permitir que el miedo te paralice. Amén. Otra característica, otra causa del miedo en nosotros es que el miedo alimenta tus dudas. No debemos tener dudas, pero tenemos. Y cuando el miedo está allí, el miedo es un nutriente muy fuerte de las dudas. Y nosotros tenemos una limitación muy particular, una limitación entre comillas. Y es que no sabemos lo que vendrá el día de mañana. ¿Cuántos saben lo que viene el día de mañana? Hoy estamos bien, mañana no sabemos. Hoy estamos saludables, mañana podemos tener una enfermedad o descubrir una enfermedad en nosotros, no lo sabemos. Hoy estamos bien en nuestro trabajo y mañana nos dicen no tienen más trabajo. Ustedes se acuerdan, quiero utilizar este ejemplo particular, del pastor Eduardo Mesa. Él predicó aquí en febrero, ¿se acuerdan? Y él enseñó acerca de el hacha. Y se acuerdan que el hacha era para sabiduría, para tener el hacha significaba poder ser asertivo en hacer el trabajo que Dios había encomendado. Y él decía que ese era un momento donde Dios lo estaba preparando, porque justo un mes atrás le habían dicho a su esposa, él tenía un ministerio bivocacional como también lo tuve yo, donde era pastor pero también trabajaba en una empresa, él y su esposa. Y a su esposa le habían dicho de un día para otro, no más, chao. Después de 18 años trabajando en esa empresa. Y él decía, uy, para mi esposa es fuerte, estaba trabajando, ahora no. Bueno, entonces seguimos confiando en Dios, seguimos afilando el hacha. Él predicó aquí este domingo. Y el viernes siguiente, escuche, el viernes le dijeron a él en la mañana, ven acá. A las 2 de la tarde ya debes tener todas tus cosas recogidas de tu oficina y chao. Chao. Hasta las 2 de la tarde. Le dieron 2 horas para que recogiera todas sus cosas. Él trabajaba en un banco. Trabajó 24 años. Y después de 24 años le dijeron, chao.
me llamó, porque justo ese lunes íbamos a viajar y yo me iba con él. Entonces él me había dicho, no, Fausto, tenemos que irnos en la tarde después que salga del trabajo. Él salía a las 5 o 6 de la tarde, no sé, y me llamó tempranito y me dijo, no, ya nos podemos ir mañana. Eso, él me llamó el lunes, sí, el lunes. Ya nos podemos ir porque ya no estoy trabajando. Yo, ¿cómo así? Sí, me corrieron. Me dijeron esto. Y yo quedé como, "Oh". Y pastor, ¿y ahora? No sé. Él no sabía y estaba aquí enseñando que Dios le estaba dando sabiduría y no sabía lo que viene el día de mañana, ¿sabe? Tú tampoco, ni yo, no tenemos esa capacidad. Y cuando las personas comienzan a pensar en eso y a preocuparse por eso, se llenan de miedo. Y el miedo incrementa sus dudas. Y de pronto tú estás trabajando y tú tienes sueños, anhelos de que tu trabajo te permita tener una casa, o tu familia, darles universidad. Eso hablando de los padres mayores. Hablando de los chicos, dice, yo no sé, pero yo estoy apostando por que mi universidad me vaya bien y consiga un buen trabajo. Mira, puede que tú no sepas. Y puede que sea desafiante lo que vas a atravesar. Pero yo quiero decirte, no alimentes tus dudas. Y hay un hombre en la Biblia que sintió miedo, sintió como a lo que se iba a enfrentar era algo fuerte. Y Dios lo sabía y por eso Dios le dijo un mensaje espectacular. Es una de las citas que más me agrada y me gusta en la Biblia. Y está en Josué 1:9. Dice, mi mandato, Dios diciéndole a él, mi orden, mi mandato es para ti, Josué, sé fuerte y valiente y no tengas miedo. ¿Por qué le dice Dios a Josué que no tenga miedo? Era porque él o estaba experimentándolo o ya se estaba llenando tanto de dudas que Dios dice, definitivamente se va a reventar de miedo. Ahora, ¿por qué? Porque la tarea era grande. Dios le estaba diciendo a Josué, ahora tú vas a reemplazar a Moisés y vas a llevar a mi pueblo a que entre a la tierra que yo le prometí. Y eso dice Josué, imagínense, yo no sé eso, yo nunca he predicado allá arriba, me van a poner a predicar, temblaré como el pastor. Yo nunca he podido pasar esos exámenes a 5 y tengo que pasarlo, no sé cómo voy a hacer. Mira, no tengas miedo, no alimentes tus dudas, pero dice el Señor, no tengas miedo ni te desanimes, y esa es la razón. Porque el Señor tu Dios está contigo. Y quiero decírtelo hoy, no alimentes tus dudas, no te llenes de miedo, porque Dios está contigo. Dios está contigo. La tercera cosa que causa el miedo en nosotros es que el miedo mata los proyectos que Dios tiene para ti. Y sabes que tú no eres una equivocación, sabes que tú no eres un accidente, viniste a esta tierra con propósito. Y Dios planea y piensa en todo lo que tiene para tu vida. Amén. Y Él tiene proyectos. Y cuando Él tiene proyectos, te aseguro que sus proyectos son proyectos de bien. La Biblia dice que sus pensamientos para nosotros son pensamientos de bienestar. Y todo proyecto de Dios es bueno. Puede que sea doloroso, puede que sea hasta triste, muchas cosas, pero el final es bueno. Amén. Entonces, hay un dicho popular que dice que la ira o la rabia es mala consejera. Pero yo te diría que no solamente la ira y la rabia son malas consejeras, sino el miedo. El miedo es un mal consejero. Y vemos en una historia en la Biblia donde nos muestra y donde nos revela que el miedo atrofió a aquella persona y no le permitió tomar acciones correctas. Y el proyecto de el Dios en esta historia se frustró en él. Y está en la parábola de los talentos. Seguramente usted la ha escuchado, de un hombre que se fue de viaje y confió bienes a sus sirvientes, confió dinero para que ellos negociaran con ellos. Y a la vuelta los servidores tenían que darle
lo que este hombre le había confiado más el rendimiento que este dinero había tenido o tuvo. Y un hombre en particular de ellos le dijo estas palabras: tuve miedo y escondí la bolsa con dinero en la tierra. ¿Qué hizo este hombre? Escondió el talento. ¿Por qué lo escondió? Por miedo. ¿Por qué los otros no lo escondieron? ¿Por qué los otros sí colocaron a que los talentos, lo que le había dado aquel hombre empresario, a ellos sí funcionara, sí produjera algo? Y el miedo lo paralizó. El miedo no permitió que este hombre hiciera más. Él se llenó de dudas y sencillamente prefirió enterrar el talento y dijo: cuando venga el hombre se lo devuelvo y punto. Pero aquel jefe tenía un plan. Dijo: yo sé que tú eres un hombre fuerte y que ciegas donde no sembraste, y por eso yo mejor lo escondí para poder devolvértelo. ¿Y qué le dijo Dios? No hiciste lo correcto. No lo hiciste. Y sabe, esas malas decisiones son consecuencias del miedo. Y déjame decirte que no es solamente este hombre en la Biblia, o aparte de esta historia de este hombre en la Biblia. Nos pasa a nosotros. Sabía que la palabra de Dios es viva y tiene la particularidad que, a pesar de que fue escrito hace muchos años, tiene la característica de que en el hoy parece que fuera nuestra vida. Y esa es parte de nuestra vida. El miedo no permitió que los proyectos de aquel hombre que se fue de viaje pudiesen ser ejecutados, porque sencillamente este sirviente no hizo la tarea como debía hacerla. Tuvo miedo. Y si este talento lo invierto y lo pierdo, y si voy a hacer un negocio y me va mal, y si voy a hacer esto y no me, y si no me funciona, y se quedó con la duda y no hizo nada, simplemente terminó enterrando el talento. Y yo quiero decirte que nosotros hacemos igual, pero yo quiero decirte que Dios también tiene un plan especial y te dice en Isaías 41:10: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y dos capítulos más adelante, Isaías 43:2, es un verso también especial que dice: cuando pases por las aguas, no te van a llevar. Cuando pases por agua en los ríos, no te ahogarán. Yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, porque yo, Señor tu Dios, soy tu Salvador. Entonces, no te limites, no te cierres por el miedo. Inténtalo. Tengo miedo a que pasen muchas cosas. Dios dice: mira, puedes pasar por el río. Puede que las finanzas en el país no esté bien, pero a ti sí te va a ir bien. Pastor, es que los negocios no van bien. Sí, puede que los negocios a nivel de la economía mundial no está óptimamente, pero a ti te va a ir bien. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Y la última que quiero compartir con ustedes es que el miedo daña la imagen de Dios o el concepto que tenemos de Él. El miedo daña la imagen de Dios o el concepto que tenemos de Él. Y un ejemplo es el ejemplo de Adán y Eva. Esta pareja experimentó miedo. Estaban en el jardín del Edén después de haber cometido una falla. Recuerden, ellos cometieron una falla, comieron del fruto prohibido. Y después de ese momento, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron. ¿Y por qué se escondieron? Dice que ellos dijeron en el Génesis 3:10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí.
¿Por qué esconderse? A ver, ¿qué le iba a hacer Dios? ¿Qué le iba a hacer Dios? Lo iba a aplastar. Oye, Adán, te voy a destruir. No. Porque nuestro Padre Dios había creado a Adán. Y ahora no lo iba a destruir. De hecho, ¿sabe qué hizo? Dice, estaba desnudo y me escondí. Y él, dice la Biblia, que se puso unas hojas de higuera. ¿Y qué hizo Dios? Le dio vestidos. Ese Dios malo, del cual Adán se escondió, le está haciendo vestiduras, lo último en calidad. O sea, la última tendencia de la moda se la hizo Dios a él. ¿Se me está entendiendo aquí? Era lo último. Ellos hasta ese momento estaban usando hojitas de higuera. Y la última tendencia en moda, ropa en cuero. Le hizo lo último. Mire que Dios es bueno. O sea que si tú tienes, te estás preocupando por la ropita de pronto de mala calidad que tienes, Dios te va a dar de la última. Silvia Cherasi o algo así, no sé. No. Ay, ahí sí dicen amén. A donde voy es que la acción de Dios, el accionar de Dios siempre ha sido el mismo. Dios no va a cambiar. Y tu falla, tu error, tu equivocación no va a hacer que el amor de Dios cambie para contigo. Dios te amó desde antes de que te equivocaras. ¿Crees que ahora tu equivocación va a hacer que Él cambie? Pues Adán, no sé de dónde, pero le dio miedo y se escondió. Y desde ese momento fue el primer momento en toda la historia de la humanidad que el hombre comenzó a experimentar miedo. Porque el pecado logra que dañes la imagen. La imagen de Dios es la misma. Él es un Dios lleno de amor, de misericordia y de compasión. Siempre ha sido así. Pero el pecado te daña el cassette para que veas a Dios de tal forma. El miedo no es otra cosa que un arma utilizada por el enemigo. Tenemos un enemigo, yo no sé si lo sabías, pero sí tenemos un enemigo. Y aunque no hablamos de él, pero tenemos que ser conscientes de él, y se llama Satanás. Y su objetivo, y lo vemos reflejado en Adán, es lograr dañar la imagen que tú tienes, o que puedes tener, o que puedes conocer de Dios. Y Dios es amplio, es grande, es maravilloso. Pero una característica de Él es el amor. Y sabe, yo quise compartir este tema porque en este último periodo yo en muchos momentos he tenido miedo. Y en mi vida lo que he experimentado es estar paralizado, es estar, de pronto no en este momento no me han temblado las piernas, pero sí el no poder concentrarme, el no poder tener tranquilidad, el poder no ver a Dios tal cual es. Yo conozco un Dios bueno. Lo que yo he conocido en todo mi tiempo con Él es un Dios bueno, pero cuando me lleno de miedo, o cuando me he llenado de miedo, digo, no me va a ir bien, esto va de peor, esto va de para atrás, no lo voy a lograr. Yo no sé cómo voy a ver a mis hijos, yo no sé cómo voy a darle educación profesional a mis hijos, no sé cómo voy a sacar a mi familia adelante. Yo prometí a mi esposa cosas mejores, no se las he podido dar. Y comienzo a pensar y a alimentar mis dudas. Pero el Dios bueno y amoroso me dice, no deseo que vivas con miedo. No es mi deseo que tú vivas con miedo. Es mi deseo que conozcas quién soy yo. Y que si te has equivocado, Fausto, no me importa tu equivocación, yo te voy a seguir amando. Que si has
tomado malas decisiones, no me importa, Fausto, yo te voy a seguir amando. Y puede que tus dudas te digan, no hay salida, pero la última respuesta la tengo yo. La última palabra la tengo yo. Y cuando logro entender que la imagen de Dios no es la que yo estoy pensando, entonces comienzo a descubrir que el miedo no puede gobernarme. Y comienzo a descubrir que el miedo no puede regirme. La semana pasada no estuve acá y estuve en el campamento Big Camp. Y notará que los chicos tienen suéter, menos Diego. Los chicos tienen suéter amarillo, gris, azul, rojo. Ellos quisieron traer. Estoy hablando ya lo puertorriqueño como. Porque el conferencista ya fue puertorriqueño. Pero lo que iba a comentarles era, me dijeron, tienes que ir. Y yo decía, yo no puedo ir, no tengo plata para ir en eso, no tenía los recursos. Me acomodé para ir, listo. Pero me dijeron, usted tiene que predicar acá una reflexión. Y ok, cuando me dijeron así, yo hasta lo dije, sí, ya sé que voy a predicar. Así lo pensé. Me dijeron, no, pero hay un tema específico. Y yo, ¿cuál es? Pero fe explosiva. Yo le dije, Dios, ¿esto es un chiste tuyo o es un sarcasmo tuyo para conmigo? Y me dijo, las dos. Pero tienes que enseñar de fe explosiva. Enseña de fe explosiva. Pero quiero decirte que el Dios que he conocido, el Dios que quiero que tú conozcas, es un Dios que nos sorprende cada día más. Y en primera de Juan 4:16 dice, Dios es amor. Y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y el verso 18, que es lo que quiero resaltar. Y en esa clase de amor, Dios es amor, y en esa clase de amor no hay miedo, no hay temor, porque el perfecto amor de Dios expulsa todo temor. Cuando yo entiendo cómo es el amor de Dios, o logro entender y comprender un poco mejor el amor de Dios, entonces lo que yo puedo vivir, lo que yo puedo pensar, lo que yo puedo experimentar, tiene que comenzar a desaparecer. La duda debe comenzar a desaparecer, porque debe comenzar a crecer la confianza de un Dios que es extremadamente bueno y que no va a permitir que nada malo le pasen a sus hijos. Entonces el miedo comienza a retroceder por el amor de Dios. Ahora, si tenemos miedo es por temor al castigo. Dice el verso. ¿Cuál castigo? De nuestras equivocaciones, de nuestras fallas, de nuestros errores. Te hago una pregunta. ¿Qué es lo primero en Dios? ¿Su perdón o tu arrepentimiento? Dime cómo logras experimentar y conectarte con Dios. ¿Cuando Dios te perdonó o cuando tú te arrepientes? ¿Sabes el hombre que piensa? Que lo primero es que yo debo arrepentirme para que luego Dios me perdone. Pero te voy a dar una noticia. El perdón de Dios fue primero. ¿Por qué, pastor? Porque el día que Jesús murió en la cruz, ya te perdonó. Desde el día que Jesús decidió subir a la cruz y morir por tus pecados, ya Él te estaba perdonando. Amén. En ese momento te estaba perdonando. Ya Dios te perdonó. Ahora tú tienes que arrepentirte de lo que has hecho o de lo que haces. Pero ya Dios te perdona. Cuando tú entiendes esto, entonces tú dices, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Filipenses 4:7, otra cita especial, dice, y así podrán experimentar la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. Y en la medida que tú vivas en Cristo,
tú vas a estar tranquilo y vas a estar seguro. Hay personas que hablan conmigo y tienen muchas situaciones difíciles, problemas, hemos hablado, y yo los escucho y ya, listo. Y entonces cuando estoy en plan de consejero, pues utilizo ejemplos de mi vida. Y cuando les digo cosas de mi vida me dicen, ¿ah? ¿Ah? ¿Y tú por qué estás tan tranquilo? Y yo, porque Dios es quien me sostiene, es Dios quien me levanta, es Dios quien me mantiene de su mano derecha y me dice, no tengas miedo, porque aunque pases por las aguas no te ahogarán, si pasas por los ríos no te llevarán, si pasas por el fuego no te quemarás. Nosotros tenemos que comenzar a vivir en ese gran amor de Dios. Y imagínate, para finalizar esto, a Pedro. Imagínate a Pedro cuando estaba con Jesús y estaba en la barca, y resulta que la barca estaba cerca a la orilla, y cuando estaba cerquita a la orilla, la barca se desplazó porque había como una tormenta, había neblina, había muchas cosas, y la barca se desplazó de la orilla y Jesús quedó allá. Y luego Jesús caminó sobre las aguas hacia sus discípulos que estaban en la barca. Y cuando vieron a Jesús, ¿sabe qué le pasó? Tuvieron miedo. Y la neblina quizá no los permitía ver. Y cuando estaban gritando de temor, ¡ah!, y todo el asunto ahí. Imagínense a los hombres gritando. Porque las mujeres gritan igualito, pero los hombres ¿cómo gritan? ¿Cierto? Y llenos de miedo clamaron, ¡es un fantasma! Mire, los fantasmas vienen desde aquella época. Pero Jesús les habló y le dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. En la traducción griego original dice, yo soy, está aquí. Y recuerden lo que hablábamos hace un par de semanas, yo soy es una respuesta amplia a lo que tú necesitas. ¿Se acuerdan? Y dice, yo soy, está aquí. Yo soy el Salvador, yo soy el bombero, yo soy lo que tú necesitas, está aquí. Y cuando dijo eso salió Pedro. Pedro siempre era como el impulsivo. Si eres tú, que yo vaya caminando hacia ti. Y Jesús le dijo, venga. Y Pedro dio el paso. Y comenzó Pedro también a caminar sobre las aguas. Pero pasó algo. Cuando comenzó a ver el oleaje fuerte, la tormenta, también llegó un momento en que se comenzó a hundir. Y dijo, Señor, sálvame, dice, gritó, sálvame, un grito del pescador, sálvame. Y dice que Jesús de inmediato extendió la mano y lo agarró y lo levantó. Ahora, en la Biblia habla de Jesús como un hombre, como un humano, como tú y como yo. Everin, por favor. Aquí. Miren este modelo que voy a utilizar hoy. Entonces, si Jesús estaba en el agua, recuerden, está en la plataforma, y Pedro se estaba hundiendo, mírame a mí, por favor, un momentico. ¿Cómo yo hago para sacarlo de ahí? Dice la Biblia que extendió la mano, pero por fuerte que sea Jesús, no dice que era Iron Man. Dice que era Jesús. No dice que iba al gimnasio todos los días y tenía músculos. Era Jesús. Sé que le ayudó. La Biblia dice que Jesús extendió la mano y lo agarró y lo ayudó. Lo salvó, que se hundiera. El pobrecito Pedro, que era pescador de toda su vida y sabía nadar, y se iba a ahogar. Se iba a hundir. Y lo agarró. ¿Sabe? Yo creo que esa sostenerle la mano fue más que sostenerle la mano. Yo creo que ese sostenerle la mano fue
ven, Pedro, no te vas a ahogar. Porque de la mano me va a ser difícil levantarte, pero cargándote me va a ser mucho más fácil sostenerte, ¿cierto? Y puede que no sea así, porque el pastor le está poniendo, pero yo quiero imaginarme a este Jesús diciendo: Pedro, tienes miedo, te estás hundiendo. No importa, Pedro, yo estoy aquí para sostenerte, para abrazarte y levantarte, porque no voy a dejar que te hundas, porque te amo. Yo veo a Dios así, yo veo a Jesús así. Y yo no sé si tú has estado experimentando miedo en tu vida, y puedes de pronto esta mañana decir: yo he estado atravesando miedos, pastor. ¿Sabe? No importa. Ese mismo Jesús que levantó a Pedro de ese momento en que se estaba hundiendo, es ese mismo Jesús que está a tu lado para decirte: yo estoy aquí contigo, no te vas a hundir. Puedes vivir sin miedo, puedes vivir confiado, porque yo estoy contigo. Y la razón es porque te amo. Es porque te amo. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Cierra tus ojos y vamos a decirle a Dios: Señor, no quiero vivir más con miedo. Díselo con tus palabras: no quiero vivir más con miedo, Señor. No quiero que el miedo me paralice. No quiero que el miedo alimente dudas que hay en mí, Señor. Que dañen los proyectos tuyos conmigo, pero peor aún, que el miedo logre desdibujar lo que tú eres, el Dios bueno que tú eres, Dios. Y yo te pido, Dios, aleja el miedo de mí y lléname de tu amor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor, todo miedo. No más miedo en mi vida, Señor, porque tu amor llega a este lugar. Tu amor llena cada vida, Señor. Y yo quiero decírtelo una vez más: Dios te ama, Dios te ama, y Dios te ama, y Dios te ama. Y si te lo tengo que seguir repitiendo, te lo voy a seguir repitiendo: Dios te ama mucho, Dios te ama demasiado. Te perdonó cuando subió a la cruz, porque te ama, porque te ama. Nada de lo que hagas, tu error. Pedro se equivocó, quitó la mirada de Jesús, pero aún en medio de su error, Dios dice: estoy contigo, te voy a sostener, te voy a levantar, porque te amo. Porque te amo.